Buenas tardes. Vamos a esperar unos minutos para poder iniciar con el webinar. Gracias. Bueno, hola con todos. Buenas tardes. Soy Jessica Roldós, gerente comercial empresarial en Saludsa. Deseando que ustedes y sus familias estén bien, les damos la bienvenida a nuestro espacio de conversaciones Saludsa. El día de hoy trataremos acerca del cuidado del adulto mayor en época de COVID. En la actualidad es indispensable entender cómo desenvolvernos en un mundo con COVID-19, cómo llevar una vida lo más cercana posible a nuestra acostumbrada normalidad, adaptándonos a un entorno donde las normas de bioseguridad hacen la diferencia entre la salud y la enfermedad, donde el cuidado del adulto mayor se vuelve urgente por ser el grupo más vulnerable por el riesgo de la complicación de la enfermedad, vulnerable por la afectación psicológica y vulnerable por el sentimiento de aislamiento y de abandono. Entre los temas que abordaremos el día de hoy tenemos manifestaciones clínicas en el adulto mayor con COVID-19, diferencias de la cuarentena, aislamiento y distanciamiento, plan de atención de una persona adulta mayor con sospecha de COVID-19. Nos acompaña el día de hoy el doctor Patricio Buendía Gómez de la Torre, médico geriatra. Actualmente es tratante del Servicio de Geriatría en la Nueva Clínica Santa Cecilia y el Hospital de Policía Nacional Quito número 1. Se desempeña como docente de la PUCE-UIDE. También es miembro de la Academia Latinoamericana de Medicina del Adulto Mayor y de la Sociedad Ecuatoriana de Geriatría. Durante el desarrollo del webinar, si ustedes tienen preguntas, pueden realizarlas a través del chat. Una vez que termine la intervención del doctor Buendía, procederemos a contestar sus preguntas. Doctor, bienvenido, la audiencia es suya. Muchas gracias, buenas tardes con todos. De mi parte agradezco a Salud S.A. por invitar a la Sociedad Ecuatoriana de Geriatría y a mi persona para hablar sobre el COVID en el adulto mayor, el manejo en domicilio. En esta gráfica nos mostramos y vemos y nos preguntamos, ¿será que una casualidad que cada 100 años exista una pandemia en el mundo? Pues no es casualidad, simplemente es la respuesta que el mundo no ha dado al medio ambiente y al cuidado y al pensamiento preventivo, porque muchos tal vez de los que nos escuchan ahora nacieron. En el Ecuador hay 1.500 centenarios, tal vez algunos de los 1.500 centenarios que en el Ecuador existen ahora nos pueden estar escuchando y dirán sí, es verdad. Entonces, ¿qué es el coronavirus? Los coronavirus son una extensa familia de virus que pueden causar enfermedades tanto en animales como en humanos. En los humanos se sabe que varios coronavirus causan infecciones respiratorias que pueden ir desde el resfriado común hasta las enfermedades más graves como el síndrome respiratorio del Medio Oriente, que es el MERS y el SARS. Y el nuevo coronavirus que apareció en China en diciembre en el 2019, cuando fue ya el primer caso, siendo que nosotros, lamentablemente, la OMS hizo el reporte como pandemia en marzo, cosa que llama mucho la atención. En este gráfico, simplemente para ver con los datos del 9 de agosto, cómo está la contaminación en el Ecuador. En el Ecuador existen 82.279 contaminados con 5.900 muertes. Y vemos en este gráfico que el 14.5% de la población adulta mayor está contaminada. Y en el gráfico a la derecha vemos que la CDC indica que el 14 al 11% de los adultos mayores de 65 a 84 años fallecen y del 10 al 27% de los mayores de 85 años fallecen. ¿Y por qué sucede eso? Porque vamos a entender un poquito el concepto de lo que es envejecimiento. El envejecimiento es un proceso universal, dinámico, continuo, en donde se producen cambios morfofisiológicos que llevan al individuo, al ser humano, a vulnerabilidad. Pero ¿desde cuándo comienza el envejecimiento? Hay algunos, los biogerontólogos dicen que desde el proceso de fecundación. Y este proceso de envejecimiento lleva a presentar como factor de riesgo para el aparecimiento de otras enfermedades y es por eso que incrementa la muerte. Vamos a entender un poco cómo funciona la inmunología dentro de la senescente.
existe un proceso de inflammation que es crónico, en donde hay un proceso de inflamación constante, hay una disminución de la capacidad de respuesta a los estresores, hay una pérdida o disminución de la memoria innata a los agresores desde el punto de vista inmunológico y hay una mayor agresión al organismo. Entonces, ¿qué debe hacer el adulto mayor cuando tiene la sospecha que está con COVID? Primero, comunicar con su médico si es que tiene tos, fiebre o cansancio. Si es que tiene una tos leve y la fiebre en el adulto mayor a partir de 37,5 ya es febrícula en el adulto mayor. Debe comunicar e inmediatamente pensar en aislarse. En este de acá nos indica, ojo, que 1 de cada 5 adultos mayores fallece. ¿Y por qué? Por el aparecimiento de las comorbilidades como la hipertensión arterial, la diabetes, los tumores, y siendo también la presencia de enfermedades crónicas no transmisibles que pueden estar en fase terminal como la insuficiencia cardíaca, enfermedad renal crónica, insuficiencia hepática y otras. Entonces, es importante que o a cualquier adulto mayor que tenga dificultad respiratoria, que sienta dificultad para respirar, debe acudir inmediatamente al médico. No deben esperar para que amanezca para ir porque puede ser muy tarde. De acuerdo a la Colegio Nacional de Medicina Geriátrica nos indica que la otra manifestación clínica en el adulto mayor puede ser a través del aparecimiento de los grandes síndromes geriátricos como son la fragilidad, el delirium, las caídas, la dismovilidad. Pero un poco más allá, vamos a entender que existen otros síntomas que la gente no puede percibirlos y puede pensar que es propio de la edad, como la pérdida del olfato y la pérdida del gusto. Esos son síntomas que pueden aparecer en el adulto mayor, que no es parte del proceso de envejecer. Hay que diferenciar qué es lo normal del envejecimiento de lo patológico. En este caso, la pérdida del olfato, eso es patológico y eso es grave. Quiere decir que el virus está llegando al cerebro. Dentro de las fases existe la fase leve, moderada, mixta y la fase severa. Dentro de la fase leve, que va de 1 a 5 días, la persona debe quedarse en casa, debe estar en cuarentena, no debe asustarse, tomar las medidas de prevención como lavado de manos, utilización de mascarilla, mantener el distanciamiento de entre 1 a 2 metros. La fase de enfermedad moderada, que va de 6 a 12 días, cuando comienza el principio de la neumonía, el adulto mayor debe comunicar a su médico para que le dé la medicación y estar siempre vigilado por teleasistencia, una llamada telefónica constantemente. Y la fase inflamatoria o del desencadenamiento de las citoquinas, esa es la fase más grave en la que deben acudir rápidamente al hospital. No deben dejar que las cosas se compliquen porque lamentablemente, como comentaba hace un ratico, la gente llega de emergencia directo a terapia intensiva y eso no es válido. Este es simplemente para indicar que el tabaquismo también es otro de los factores de riesgo importantes, además de la obesidad, y es por eso que debemos pensar en salud, en perder peso para prevención. En esta gráfica indicamos en el lado izquierdo de abajo sobre el periodo de incubación de la enfermedad que va de 1 a 14 días, siendo que los síntomas aparecen entre el quinto y el sexto día, y es solamente entre el quinto y el sexto día que deben hacerse los exámenes para que le dé positivo, porque si es que se hace en el primer día va a dar un falso negativo o tal vez hasta un falso positivo. La lámina de la derecha de abajo nos indica el riesgo de mortalidad va incrementando de acuerdo a la edad, es decir, una persona de 80 años tiene el 16% de muerte y va un poco en relación a lo que estamos teniendo acá en el Ecuador. En esta gráfica de acá, la manifestación clínica puede ser silente, puede ser que simplemente el adulto mayor que el día de ayer estaba caminando tranquilamente y el día de hoy no camina, puede ser que ya esté grave. Ese hecho de que no quiera levantarse puede indicar el nivel de gravedad de la enfermedad. Y nuevamente repito y seré insistente durante toda la tarde de la presencia de los síndromes geriátricos que son fragilidad, delirium, caídas, depresión, dismovilidad. En lo personal, a nosotros nos han interconsultado muchísimas veces por la presencia de delirium, caída y fragilidad en el adulto mayor dentro de los diferentes hospitales de las áreas donde trabajamos. Pero a partir del momento que ya se decretó la pandemia, se creó el COE nacional, en donde intervino las diferentes universidades, la católica, de donde yo trabajo, y
la Sociedad Ecuatoriana de Geriatría, que participamos en el desarrollo de este plan estratégico y los lineamientos a seguir. ¿Qué es lo que nos indican? Que todo adulto mayor con queja o sospecha de síntomas, debe ser realizada la valoración geriátrica integral y se diseñó una valoración geriátrica integral que consta la escala clínica de la fragilidad, que ya lo vamos a ver, para de acuerdo a eso identificar el qué hacer, porque eso es fundamental desde la geriatría, el gestionar el caso. ¿Qué voy a hacer con la persona? Si es que, de acuerdo a este algoritmo, vemos que es una persona que no tiene riesgo, quedará en su propio domicilio con llamada telefónica constante y una vigilancia de los síntomas a diario. Nosotros, los síntomas pueden variar de un momento al otro, entonces debe registrarse. La persona debe tener en su casa un termómetro, un tensiómetro y quién sabe, tal vez un oxígeno. Pero si ya tiene el termómetro, tiene el tensiómetro, y vemos si es que se queja de cansancio, quiere decir que los síntomas están empeorando y debemos de llamar a su médico de cabecera. Y en el segundo cuadro, si es que vemos que de entrada el paciente está en riesgo, luego de que nosotros hacemos la valoración geriátrica integral, vamos a definir si es que lo transferimos a un servicio de emergencia, si es que le realizamos un manejo domiciliario con monitoreo intenso, si es que hay un manejo domiciliario con monitoreo habitual y o si es que es un paciente en cuidados paliativos que necesite realizarse un proceso compasivo de atención. No es válido que a una persona que esté en fase terminal, en fase final de vida, le tengan rodando la ciudad en carros o en ambulancias buscando una cama, cuando quién sabe si esa persona lo único que necesite es tener una muerte digna con una atención digna dentro de su domicilio. Esta es la escala de valoración corta en donde se busca la funcionalidad, la cognición, las patologías que presenta, como ya hemos hablado, hipertensión arterial, diabetes, obesidad, osteoporosis, la demencia tipo Alzheimer, que es lo más difícil de trabajar. ¿Por qué? Porque el adulto mayor demenciado no entiende, no comprende, no acepta que usted le diga, ponte la mascarilla. Y vamos siempre nosotros en búsqueda del síndrome de fragilidad. ¿Pero qué es la funcionalidad? La funcionalidad es la capacidad de realizar sus actividades básicas de la vida diaria, como comer, bañarse, vestirse, la continencia, sea esta urinaria o fecal, y la capacidad de comunicación. ¿Qué hacemos si es que ya nos dio positivo? Comunicar inmediatamente al Ministerio de Salud o a su área en donde tenga la atención. La segunda, aislarse. La tercera, colocarse la mascarilla, lavarse las manos constantemente y mantener la distancia de 1 a 2 metros con la persona. No se deberá colocar en la misma habitación a una persona adulta mayor que ya haya sido diagnosticada de COVID. Debe dotarse todo el equipo de protección individual, tanto para el familiar o el asistente en salud. Y debe utilizarse solamente en las personas que tienen confirmado la mascarilla N95. En todo cuarto debe tener estetoscopio, pulsiómetro, tensiómetro, para poder tomar los signos de esa persona. Tratar de evitar los procesos generadores de aerosoles. Está prohibitivo por riesgo de contaminación la utilización de las nebulizaciones y se aislará al paciente hasta que cumpla los criterios de alta epidemiológica. Si es que va mejorando los síntomas, no quiere decir que está de alta, únicamente cuando tenga el alta epidemiológica. Y se podrá siempre dar apoyo psicológico y social a esta persona. De acuerdo a este tríptico nos va a indicar a nosotros qué es lo que vamos a hacer. Y acá también vemos que aparece otro síntoma, que es la anorexia, que quiere decir la pérdida del apetito. No se pierde el apetito porque sí. Puede ser otro de los síntomas escondidos del COVID-19 en el adulto mayor. Las lesiones de piel, a veces hay cambios en la coloración de la piel que también puede ser manifestación clínica atípica en el adulto mayor. Esto de acá para identificar, y esto es un llamado de atención desde el punto de vista bioético, para identificar si nosotros sabemos que un adulto mayor es robusto, tengo que intervenir con todo. Puede llegar a terapia intensiva, puede llegar a hospitalización, mismo que tenga 80, 90 o 100 años. Si es que es un paciente que está en estado de cuidados paliativos, el paciente terminal, ahí sí nosotros vamos a hacer la valoración y vamos a decir,
este señor probablemente necesita una atención de cuidados paliativos y tal vez necesite un trabajo más específicamente en domicilio, realizar una hospitalización domiciliaria. Las respuestas y los trabajos, las atenciones van a ir siempre direccionadas al tipo de respuesta. Si tengo una buena respuesta, trabajo con todo, me voy con todo y no me preocupo con nada. Pero si tengo una muy mala respuesta, tengo que comenzar a hablar de el buen morir y morir con dignidad. En esta escala de acá vamos a ver el número 1 es un adulto mayor robusto, el número 5 es un adulto mayor que en estado de fragilidad, el número 7 al 9 es aquel que está ya en estado de dependencia total y ese tal vez es el que más se va a beneficiar de la atención en el domicilio. La comorbilidad, que son las sumas de las enfermedades que puede tener la persona adulta mayor. Existen personas que pueden tener hasta 20 enfermedades y eso va a complicar su evolución más tarde. Entonces, ya para ir concluyendo, debemos aproximar al equipo médico al domicilio del adulto mayor. Se debe realizar la búsqueda insistente de los síntomas de depresión como tristeza, anedonia, la habilidad emocional y recomendar la relación de la ejercicios de actividad física de acuerdo al fenotipo y aquí ustedes pueden entrar al web de la Vivifray que les va a orientar cómo hacer ejercicio en el domicilio. Brindar una evaluación nutricional adecuada, siempre realizar una gestión de los residuos. Debemos tener un tacho de basura específico con fundas rojas para colocar los residuos biológicos de la persona adulta mayor con COVID para que tanto el manejo de la familia como de la parte de maseo sea diferente. En relación a la vajilla, sí debe ser una vajilla separada al adulto mayor con COVID. Entonces, los puntos de buena práctica, ya para ir concluyendo, deben ser mantener un alto nivel de alerta en los síntomas típicos y atípicos en personas mayores, realizar el seguimiento integral de la persona mayor, estabilidad de la enfermedad de base, seguimiento estricto de la enfermedad respiratoria por COVID y busca activa de síndromes geriátricos, prevención de complicaciones secundarias a la enfermedad y el tratamiento del entorno. Vigilar activamente el estado funcional, nutricional, actividad física, emocional y mental. Cualquier declinación en estos pilares debe estimular una pronta actuación. Realizar conciliación de los medicamentos, hay que tener mucho cuidado, no la automedicación, no la medicación que le da el vecino, no el hidróxido de cloro, que eso no es medicación, por amor de Dios. Siempre consulte con su médico. Asesorar a la familia sobre las voluntades anticipadas y adaptar los recursos a la situación del individuo que está en ese momento. ¿Qué es la cuarentena? Significa restringir las actividades o separar a las personas que no están enfermas. ¿Qué es el aislamiento? Significa separar a las personas que están enfermas con síntomas de COVID-19. ¿Qué es el distanciamiento físico? Significa estar a distancia entre uno y el otro para evitar la contaminación. Entonces, ¿qué es aislarse? El aislarse es una medida importante que adoptan las personas con síntomas con COVID-19 para evitar la infección a otras personas. El aislamiento se produce cuando una persona tiene fiebre o tos y esa persona no puede salir de su casa. Sin embargo, si esa persona tiene fiebre y está en el litoral, debe comunicar a su área de salud por la riesgo de que pueda ser malaria o dengue y no pensar solamente en COVID. Entonces, ¿cuál debe ser o cómo debe ser la habitación del adulto mayor en aislamiento por COVID? Ocupe una habitación individual y amplia, bien ventilada con retrete y lavabo. Si esto no es posible, mantenga a 1 metro de distancia entre una cama y la otra. Manténgase al menos siempre con la mascarilla y siempre utilizando el equipo de protección y a cada momento estarse lavando las manos. Aislarse durante 14 días. Y si tiene dificultad para respirar, comunique inmediatamente a su médico y acuda al hospital. Pero llame primero al médico para que le diga, sí, venga en este momento. Yo le espero para evitar que esté corriendo durante toda la ciudad. Y hay que mantenerse positivos porque esto pasará. Hay que insistir en esa situación porque vemos que a nivel nacional hay personas de hasta de 102 años que sí se han recuperado del COVID.
Aquí son los gráficos de cómo debe ser el lavado. Hay que insistir en la necesidad de desinfectar frecuentemente el cuarto de la persona y la persona que va a entrar a desinfectar, utilizar los equipos de protección, utilizar siempre que en el cuarto esté un teléfono, un iPod o cualquier mecanismo de comunicación para mantener el contacto social vía telefónica con esa persona. Los diferentes tipos de mascarillas, siendo que soy insistente, la N95 solamente para las personas que están positivas por COVID. Entonces, ya para concluir, si tienes fiebre, tos, dificultad para respirar, solicita atención médica. Mantente informado solamente desde el punto de vista de los órganos oficiales. Evita tocarte nariz, boca o cara. Mantente a 1 metro de distancia. Pensar siempre en la necesidad de un control cognitivo, afectivo, nutricional y actividad física con el adulto mayor. Este es el equipo que existe, unos Facebook o unos YouTube donde pueden ustedes verificar cómo debe ser utilizado el equipo de protección y cómo debe ser retirado el equipo de protección. Las voluntades anticipadas, siempre preguntar qué es lo que el adulto mayor quiere que hagan con él o si es que él ya ha firmado algún documento en relación a esto. En Colombia ya tienen este documento, ojalá que nosotros en el Ecuador algún día podamos tenerlo. Entonces, de acuerdo a la Sociedad Británica de Geriatría, ¿cuál ha sido el rol del geriatra en el COVID-19? El geriatra es el especialista que mejor puede manejar los problemas de salud de manera multidimensional, con una gran aptitud y habilidad para hacer frente a los pacientes multimórbidos y complejos. La reconversión hospitalaria debe incluir al geriatra para planificar y organizar todos los servicios sanitarios. Además, el geriatra conoce la fisiología del envejecimiento, farmacología del envejecimiento y es una de las áreas de salud que más ha aprendido a trabajar de manera interdisciplinaria. Este es el documento que nos hace una relación en todo esto y nos indica cuál ha sido el índice de mortalidad en España con la población adulta mayor. Entonces, para concluir, el adulto mayor es un grupo heterogéneo. La edad por sí sola no es un indicador de pobre estado de salud. Se debe realizar la valoración geriátrica integral para obtener un diagnóstico multidimensional con el propósito de reconocer y dimensionar las discapacidades y problemas biomédicos, funcionales y psicosociales en el adulto mayor. La presentación atípica en el adulto mayor es muy frecuente, por lo tanto, siempre debemos estar atentos y debemos mantener todo el tiempo el pensamiento preventivo. Como les digo a mis estudiantes, la prevención es la reina de la geriatría. Debemos mantener siempre su tratamiento de base de sus enfermedades crónicas. No se debe suspender a ningún momento sus medicamentos de rutina. Muchas gracias por su atención. ¿Alguna pregunta? Doctor, muchísimas gracias por esta información tan enriquecedora. Sí, efectivamente, tenemos algunas preguntas que le voy a realizar para que usted pueda contestarlas. Preguntan, ¿cómo identificar la persona adulta mayor robusta? ¿Hay cierto peso? ¿Qué exámenes se hacen? Como vimos en las gráficas, la persona adulta mayor robusta es aquella que tiene la capacidad de realizar todas sus actividades de vida diaria, es aquella que puede realizar todas sus actividades instrumentales de vida diaria, es decir, está en buena relación, coge un bus, va al banco, maneja sus medicamentos, ¿sí? Y sí, el peso interviene. ¿Y cómo vamos a verificar? El peso en el adulto mayor, el índice de masa corporal es completamente diferente. No es hasta 24 como en las personas jóvenes. El índice de masa corporal del adulto mayor va de 22 a 27. Lamentablemente, quien no es geriatra dice, tiene un índice de masa corporal de 20, está excelente. Mentira. Ese adulto mayor que tiene un índice de masa corporal de 20 está desnutrido. La otra cosa que le indica como robusto que tiene un buen estado cognitivo. Usted le hace que le da 3 palabras, papel, bandera, árbol, y de aquí a 1 minuto le pregunta, ¿me puede repetir las 3 palabras? Repitió, está bien, no hay ningún problema. O tiene sus enfermedades crónicas de base bien compensadas, presión arterial compensada, glucosa compensada. Ese es el adulto mayor robusto. Perfecto, doctor. Tenemos otra pregunta. ¿Se puede impulsar una alimentación específica para mejorar la salud del adulto mayor?
Sí, la alimentación tiene que ir individualizada, ¿no es cierto? Lo que siempre nosotros debemos entender es evitar las dietas restrictivas, demasiado restrictivas. Es decir, la persona tiene hipertensión arterial, tiene presión alta, le dan medicamento, le dan el diurético y le dicen no coma sal por la presión. La palabra del médico tiene poder. Con los adultos mayores, la palabra del médico tiene poder. A esa persona usted le da el diurético, le dice no coma sal, él no come ni una gota de sal, ni un grano de sal. Y ese señor mañana más tarde le va a hacer una hiponatremia, que es el sodio bajo. Entonces, la dieta debe ir direccionada hacia la situación de esa persona. No generalizar, hay que individualizar la atención en el adulto mayor. Perfecto, doctor. Tenemos otra pregunta. ¿Qué pasa si el adulto mayor vive solo y no tiene familiares que le asistan? Eso es un problema muy serio y ahí es donde debe entrar el Estado. Justamente ahí debe estar el Estado, es por eso que hablaba de los centros de atención de salud, tanto del MIES como del Ministerio de Salud, que están dentro de las áreas de atención. Ahí debe tener una valoración desde el centro de atención. Por ejemplo, hace un tiempo yo trabajaba en el área 9, en el Comité del Pueblo. Entonces yo me iba a verles en el domicilio a esos adultos mayores que no tienen atención adecuada. Y para complementar un poco la parte de la nutricional, es importante nutrir con proteínas. El adulto mayor necesita entre 1.2 hasta 1.4 gramos de proteína por kilogramo de peso dividido en 3 tomas para evitar la sarcopenia. Necesita carbohidratos, pero hasta un 40%, necesita grasas hasta un 10%. Sí, señor. Perfecto, doctor. Tenemos otra pregunta. ¿Es bueno que el adulto mayor consuma vitamina C? A ver, las vitaminas, un profesor Yukio Moriguchi en Brasil decían, doctores, ¿quieren hacerse millonarios? Sí, vendan vitaminas. Entonces, por sí sola no necesita que se coman. ¿De acuerdo? Lo que nosotros debemos es verificar el cuánto está. Si es que yo veo un paciente que tiene anemia, busco vitamina B12. Si es que la vitamina B12 está baja, le repongo la vitamina. Si es que es un paciente que tiene déficit de ácido ascórbico, le repongo la vitamina C. Pero así como rutina, ¿vamos todos a comprar? No. Perfecto, doctor. Tenemos otra pregunta. ¿Qué atención debe darse cuando el adulto mayor está en estado crítico por COVID-19 y no hay disponibilidad de camas en hospitales? Eso es muy triste y eso nos ha sucedido, pero merece atención, cualquier tipo de atención que sea. Y es por eso que se está promoviendo y se está trabajando. Hay un artículo de la Sociedad Española de Geriatría que promueve la atención en domicilio. Existe un grupo de médicos de nuestra área de la geriatría que hacen atención a domicilio. Yo también hago atención a domicilio. Y hay que dar el trabajo en domicilio. Si es que es necesario, por eso es que cuando yo les dije, dependiendo de la valoración geriátrica, se distribuye a dónde va ese paciente. Si es necesario que yo haga una hospitalización domiciliaria con un paciente que previamente a la enfermedad estuvo robusto, la hago. Pero necesita atención y debe recibirla, aunque sea y así sea, en domicilio o a través de la telemedicina. Esto de la telemedicina nos ha ayudado durísimo por el propio miedo que tiene el adulto mayor de salir de sus domicilios. Y lamentablemente por eso dejan de asistir a los hospitales y cuando asisten ya asisten bastante tarde. Entonces sí, necesitan telemedicina, atención domiciliaria, la valoración geriátrica. O sea, nosotros tenemos dentro de nuestro tamiz, dentro de nuestra valoración geriátrica, determinadas preguntas que nos dan a nosotros un triaje del cómo está el nivel de gravedad de esa persona. Mismo solamente conversando como lo estoy haciendo con ustedes. Y dependiendo de eso, nosotros podemos dar las orientaciones específicas. Perfecto, doctor. Tenemos otra pregunta. ¿Qué tiempo es necesario utilizar la mascarilla si no está con
COVID-19, en caso de que el adulto mayor trabaje, dicen que lo ideal es de 4 a 8 horas. ¿Es cierto? La pregunta es, ¿para qué nos sirve la mascarilla? Para evitar contagiarnos. ¿De acuerdo? Entonces, si es que usted está en su sala de trabajo y no hay nadie en su sala de trabajo y no ha habido ninguna persona contaminada, usted puede quitársela y estar 1 o 2 horas sin. Pero el momento que usted entra otra persona, inmediatamente debe colocarse la mascarilla. Claro, perfecto. Tenemos otra pregunta. ¿Cuáles serían los rangos de los signos vitales en promedio en el adulto mayor? Va a depender si es que tiene patología previa o no. Es decir, siempre el rango de la normalidad es una presión de pulso de 50. ¿Qué significa presión de pulso de 50? La presión sistólica menos la presión diastólica. Pongo un ejemplo. Si es que tengo una persona que tiene 130 de presión sistólica, 80 de presión diastólica, el diferencial es 50. Entonces la presión de pulso es 50. Para esa persona está normal. Si yo tengo una persona que es hipertensa, que ha tenido presiones arteriales hasta de 200, 100, a esa persona que tiene presión de 200, 100, yo no voy a querer bajarle a 120, 80. Si esa persona que tiene 200, 100 de presión se queda con una presión entre 140, 80, yo soy feliz. La temperatura en el adulto mayor, fisiológicamente el adulto mayor tiene el sistema de regulación disminuido, no le hace fiebre, pero ya un 37,2, 37,3 en el adulto mayor ya es fiebre. ¿Sí? La frecuencia cardíaca, en teoría se dice 60 a 100, pero en un adulto mayor con 90 ya le puede presentar fatiga. Ya puede estar un poco taquicárdico, mismo que la frecuencia cardíaca normal sea 60 a 100. Por eso es que hay que individualizar el manejo al adulto mayor. Perfecto, doctor. Está clarísimo. Tenemos otra pregunta. En cuanto a exámenes, ¿se los interpreta igualmente IgG, IgM y PCR, dado que por la condición inmunitaria de estos pacientes puede variar sus resultados o no? No hay modificación en los resultados por el sistema inmunológico del adulto mayor, por lo menos no hay ningún dato real, todavía no existen publicaciones al respecto. Esperemos que con el tiempo ya nos den alguna publicación, pero en teoría no. Es como cuando usted tiene un paciente con herpes. ¿Cierto? El paciente con herpes, cuando es fase aguda, le indica en el laboratorio, porque la IgM está presente, ¿no es cierto? Cuando ya tuvo, les indica en el laboratorio el IgG que ya tuvo, que ya es crónico, que tuvo algún momento, pero cuantificada todavía, ir direccionada específicamente hacia el adulto mayor, no he visto datos yo, no han publicado datos. Ok, doctor, perfecto. Otra pregunta, ¿desde qué edad se considera una persona como adulto mayor? A ver, desde lo que dice la OMS, es para los países en vías de desarrollo a partir de los 60 años. Para los países desarrollados a partir de los 65 años. De acuerdo a la Constitución del Ecuador, a partir de los 65 años. ¿Quién cubre esa brecha de 60 a 65? Solo los asambleístas nos darán la respuesta. Perfecto, doctor. Tenemos otra pregunta. Dice, bueno, sí, no, ya al momento, sí, ya estamos también con el tiempo, así que más bien, agradecerle, doctor, por esta maravillosa charla, conversatorio, que ha sido muy informativo.
mucho aprendizaje y realmente pues de mucha ayuda para todos, ¿verdad? Obviamente para cuidar a la población más vulnerable que son los adultos mayores. A ustedes, audiencia, participantes, realmente gracias por acompañarnos en este conversatorio y obviamente los estamos invitando para las próximas conversaciones a lucha que tengamos con temas novedosos y como bien decía el doctor, otros temas también de importancia para el adulto mayor, ¿no? Que realmente pues es una población vulnerable y de mucho riesgo. Gracias, doctor. Gracias a todos. Bueno, espero verlos próximamente. Muchas gracias a ustedes y siempre a sus órdenes. A la audiencia, por favor, pensar en prevención. Lavado de manos, utilización de mascarillas, mantener el distanciamiento y no dejar su medicación de rutina, no automedicarse, no hacerle caso al vecino en medicación. Muchas gracias. Gracias a todos.